Prefacio. Cuando decidí escribir esta historia, pensé en una imagen que se repite a lo largo de nuestras vidas, la del amanecer. El alba siempre llega, incluso después de la noche más oscura. Pero en un mundo devastado por la ambición humana y por un virus que lo cambió todo, ese amanecer ya no es un simple comienzo. Es un campo teñido de sangre, un recordatorio de que cada rayo de sol es conquistado a un precio demasiado alto. Sangre del Alba nace de esa contradicción. El amanecer es la única fuerza capaz de frenar a las criaturas que dominan la oscuridad, pero cada vez que los sobrevivientes llegan a él, lo hacen tras perder a algo o a alguien. La sangre en el suelo, los gritos en la memoria, el dolor en el pecho, todo eso se convierte en el precio por ver un nuevo día. La sangre aquí no es solo la de las batallas, ni la de los sacrificios de quienes ya no están. Es también la sangre de Valeria, la protagonista, cuyo cuerpo guarda tanto la clave de la destrucción como la posibilidad de una cura. En ella, la esperanza y la condena conviven. Quise que el título reflejara esa ambigüedad, el amanecer como símbolo de vida y esperanza, y la sangre como el precio inevitable. Porque en este mundo, cada alba se compra con muerte. Este libro es un viaje de terror, supervivencia, dolor, pero también de amor y redención. Y como todo amanecer, no es un final, es apenas el inicio de algo más grande, más oscuro y más incierto. Sangre del Alba es la promesa y la advertencia, que cada día trae consigo una oportunidad, pero también un sacrificio. Prólogo. El día cero. Nadie recordará el momento exacto en que el mundo dejó de ser humano. Un viernes cualquiera, bajo el sol ardiente del Caribe, los noticieros locales hablaban de protestas, cortes de energía y un misterioso brote de fiebre que colapsaba los hospitales. Nadie sospechaba que ese sería el último día en que Barranquilla respiraría sin miedo. Todo comenzó en los laboratorios de BioDelta, una instalación privada en las afueras de la ciudad, financiada por el Ministerio de Defensa y una empresa farmacéutica extranjera. El proyecto, conocido internamente como NERVA 21, Neurovirus Experimental de Reprogramación Viral Alfa 21, prometía ser el mayor avance de la medicina moderna: regenerar tejido cerebral dañado mediante una reprogramación genética selectiva. Pero la ciencia no entiende de límites morales. El experimento fue probado en sujetos humanos sin autorización, y el resultado fue un infierno biológico. En lugar de regenerar, el virus devoraba. Atacaba primero las neuronas del lóbulo frontal, destruyendo el control racional y desatando una agresión salvaje. Luego colonizaba el sistema nervioso central, acelerando la descomposición del cuerpo mientras mantenía las funciones motoras. El infectado seguía vivo, aunque ya no era humano. El primer caso confirmado ocurrió en el barrio Simón Bolívar, un hombre de 40 años que mordió a su esposa y arrancó parte de su rostro. Las autoridades declararon una crisis sanitaria controlada, pero en menos de 24 horas había más de 1000 casos. El calor tropical favoreció la mutación y pronto el virus se volvió aéreo. No se necesitaba una mordida, bastaba con respirar cerca del infectado. Los cuerpos se retorcían en las calles, la sangre hervía dentro de las venas, salpicando las aceras con un hedor metálico insoportable. Algunos rezaban, otros disparaban al aire, y mientras la ciudad ardía, el cielo de Barranquilla se cubría de un tono rojo como si el mismo infierno hubiera descendido sobre la costa. A las 3:47 de la madrugada del día cero, las comunicaciones se interrumpieron.
El gobierno cerró los accesos al puente Pumarejo. No hubo evacuaciones, no hubo rescate. Solo silencio. Un silencio pesado, lleno de gritos ahogados detrás de puertas cerradas. Entre ese caos, en un apartamento del barrio Boston, una joven de 23 años miraba la oscuridad desde su ventana. Se llamaba Valeria Ríos. Había soñado con estudiar la vida marina, con entender la belleza de los océanos. Pero esa noche comprendió que el único mar que conocería sería el de sangre que se extendía bajo su edificio. No sabía aún que su destino estaría ligado al origen mismo del virus, ni que su corazón encontraría amor en medio de la muerte. En el horizonte, las luces del norte se apagaron una a una. Barranquilla despertaba al amanecer más oscuro de su historia, el amanecer de los muertos vivos. Capítulo 1. El olor del hierro. El amanecer del 14 de julio llegó con un aire espeso, casi líquido. El sol no se alzó con su brillo habitual sobre Barranquilla, en cambio un tono amarillento cubría los tejados, como si el calor hubiese enfermado la ciudad. Desde su ventana, Valeria Ríos observaba el cielo. El zumbido de los transformadores eléctricos le llegaba entrecortado, como un lamento metálico. El viento traía un olor extraño, dulce y agrio a la vez. A ella le recordó al hierro oxidado, o quizá a la sangre. «Otra vez ese olor», susurró, cubriéndose la manga con la nariz. El reloj digital de su mesa marcaba las 7:42 a.m. En la calle los pasos eran pocos. Los vendedores ambulantes ya no gritaban, y el murmullo de la ciudad había sido reemplazado por el silbido de un ventilador moribundo. Su teléfono vibró con un mensaje de voz. «Vale, ¿estás viendo las noticias? Cerraron la 30. Dicen que anoche se metieron al hospital con armas, que un tipo atacó a los médicos». Valeria no respondió. Bajó el volumen y caminó hasta el espejo. Sus ojos cafés y cansados tenían un reflejo que no le gustó. Hacía semanas que no dormía bien, desde que comenzó esa fiebre nerviosa que todos mencionaban en voz baja. Abajo, un sonido seco interrumpió sus pensamientos. Algo cayó. O alguien. Miró por la rendija de la cortina. En la esquina una mujer tambaleante avanzaba descalza. Su vestido blanco estaba rasgado. Iba con las manos extendidas como si buscara apoyo, pero nadie se acercaba. Un mototaxista la esquivó sin detenerse. «¡Santo Dios!», dijo Valeria apenas respirando. «¿Qué te pasa?». La mujer levantó la cabeza. Aunque estaba a más de 10 metros, Valeria sintió que la miraba directamente. Y por un segundo lo oyó. Un sonido bajo, húmedo, como un gemido que no era del todo humano. Retrocedió del ventanal, el corazón golpeándole las costillas. En el pasillo del edificio se oían pasos rápidos y una voz gritando nombres. «¡Cierren las puertas! ¡No salgan! ¡Hay gente herida afuera!». El miedo, espeso y salado, le llenó la garganta. Tomó su bolso sin saber por qué. Instinto, tal vez. La televisión aún seguía encendida en el noticiero local. «El gobierno ha declarado cuarentena preventiva en toda la zona metropolitana. Se ruega mantener la calma. Se sospecha de un contagio viral altamente...». El resto se perdió en estática. Valeria se quedó quieta, mirando el reflejo del televisor sobre la pared. Por primera vez, sintió algo que no había sentido en toda su vida: el silencio absoluto de una ciudad que deja de ser ciudad. En otra parte de Barranquilla, un grupo de soldados bloqueaba la avenida del Río. Uno de ellos, un joven llamado Santiago Porras, sostenía su fusil con las manos temblorosas. El olor a combustible quemado y ese mismo aroma metálico lo seguían. Pensó en su madre, en su casa en soledad y en si aún seguiría viva. A lo lejos oyó un grito, luego otro, y después solo el zumbido del viento golpeando las láminas del muelle.
Valelia no lo sabía aún, pero esa mañana el destino de ambos quedaría unido para siempre. El olor del hierro no desaparecería jamás. Capítulo 2. Las voces bajo el agua. El agua del grifo salía amarillenta. Por un instante, pensé que era mi vista cansada, pero el olor metálico confirmó que no. El mismo olor de antes. Hierro. Siempre hierro. Como si el aire estuviera oxidándose junto con nosotros, me asomé al balcón del apartamento. Desde arriba, el barrio Boston parecía detenido. Los buses no pasaban. Los perros ladraban al vacío. En la esquina, la mujer del vestido blanco ya no estaba. Solo quedaba una mancha oscura sobre el pavimento. Irregular, como una sombra que se resistía a secarse. La radio, encendida sobre la mesa, chisporroteó entre interferencias. Las autoridades recomiendan permanecer dentro de sus hogares. Eviten el contacto con personas que presenten comportamientos erráticos o fiebre alta. Fiebre alta. Así le decían ahora a lo que fuera que estaba ocurriendo. Cerré las ventanas y bajé las persianas. En el reflejo del vidrio, por un momento, creí ver una silueta detrás de mí. No estaba, solo mi mente jugando con la luz. O eso quise creer. A pocas cuadras, Santiago patrullaba con un grupo de voluntarios. Llevaban mascarillas y linternas viejas. Habían perdido la señal de sus superiores hacía horas. El río Magdalene corría espeso y lento a sus espaldas. Alguien dijo que el agua olía distinto, que algo la contaminaba. Santiago se agachó, tomó un poco entre sus manos, la observó brillar bajo el sol opaco. Era verdad. No era solo agua, era como si el río respirara, y en cada respiración, algo nuevo se movía debajo. Uno de los hombres se acercó al borde. ¿Escucharon eso?, preguntó. Un sonido burbujeante, casi una voz, subía desde las profundidades. No era el movimiento del agua, sino algo más, un susurro ahogado, como si alguien hablara desde el fondo, pidiendo ayuda. Santiago no respondió, solo miró al horizonte. Allá, en la otra orilla, una columna de humo se levantaba hacia el cielo. Regresé a la cocina. El ventilador del techo giraba lento, como si arrastrara el tiempo. No podía quedarme quieta. Tomé mi cuaderno y comencé a anotar lo poco que recordaba de los informes de Biodelta. En mis prácticas de laboratorio, habíamos escuchado rumores sobre un virus de regeneración neuronal. El doctor Méndez, uno de los investigadores, había dicho una vez entre risas que si algo salía mal, los muertos pensarían más rápido que los vivos. Nadie lo tomó en serio. Hasta ahora, mi teléfono volvió a vibrar. Era un mensaje de voz de mi madre. Vale, hija, no salgas. Hay gente gritando por toda la calle. Dicen que el ejército viene. Si puedes, ven a Soledad, pero con cuidado. Por favor. La voz se cortó con un golpe seco y un ruido lejano. Intenté llamarla. Nada, solo un pitido largo. No puede estar pasando, murmuré, apretando el teléfono contra el pecho. Abrí la puerta del apartamento. El pasillo olía a humedad y algo más, un olor nuevo, desconocido, como a tierra podrida. El ascensor no funcionaba, así que bajé las escaleras. Cada piso tenía su propio eco, un silencio que se tragaba los pasos. Cuando llegué al primer nivel, el guardia del edificio ya no estaba. La caseta estaba vacía y la puerta principal entreabierta. Afuera, el viento soplaba con un silbido constante. No se oían autos, solo el arrastre de algo que no pude ver. Desde el malecón, Santiago levantó la radio portátil. Central,
Aquí Porras. Tenemos múltiples reportes de pánico civil. Repito, pánico civil. Solicito instrucciones, solo estática. Luego una voz extraña, entrecortada, habló desde el otro lado. No salgan del perímetro. El aire. No respiren. Repito, no respiren cerca. La señal murió. Santiago levantó la vista hacia la ciudad. Las primeras sirenas comenzaron a sonar. Lentas, desfasadas, como si cada una tocara una nota distinta de una melodía de fin del mundo. Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer sobre el Magdalena, me di cuenta de algo. No eran solo voces en la radio, eran las mismas voces que ahora creía oír bajo mi edificio, mezcladas con el eco del agua en las cañerías. No eran humanas, o no del todo. Capítulo 3. Ecos de soledad. Valeria. El aire afuera tenía otro peso. Era caliente, denso, y sabía a polvo. Caminé por la acera, sosteniendo mi bolso contra el pecho, como si eso pudiera protegerme de algo. Las calles del barrio Boston estaban casi vacías, salvo por los periódicos volando y los carteles pegados en los muros con cinta húmeda. Se buscan donantes. Se necesita sangre tipo O negativo. Yo había leído esas frases muchas veces antes, pero esa mañana tenían otro significado. En el reflejo de un vidrio rosto, me vi por primera vez en horas. El cabello castaño, ahora revuelto y húmedo por el calor, caía hasta mis hombros. Tenía los ojos hundidos, la piel pálida por la falta de sueño. Llevaba una camiseta azul descolorida y jeans. Parecía una versión cansada de la persona que era hace apenas un día. Mientras avanzaba, escuchaba murmullos que se mezclaban con el ruido del viento. Eran voces. Algunas lloraban, otras rezaban. Una radio sonaba desde una tienda abandonada. El gobierno confirma cuarentena total en la región Caribe. Se recomienda no salir de las viviendas. Demasiado tarde, pensé. Pasé junto a una bicicleta tirada, su rueda girando lentamente, y entonces lo oí, el golpeteo constante de algo metálico, repetido a intervalos, como si alguien trabajara bajo tierra. Seguí caminando, pero el sonido no se iba. Venía desde una alcantarilla cercana. Me agaché. El aire que salía de ahí era más frío que el de la superficie, y tenía ese olor familiar que ya temía: hierro, humedad y algo más. Algo dulce, casi químico. Retrocedí con cuidado. Tenía que llegar a Soledad antes de que anocheciera. Santiago. El sol caía con un brillo sucio sobre el río. Santiago Porras caminaba por el corredor portuario con una radio colgando del hombro y el uniforme sucio de sudor. Su rostro, de piel morena y mirada intensa, estaba marcado por una cicatriz delgada junto a la ceja izquierda. Tenía los ojos grises, cansados, pero aún atentos. La barba le había crecido en apenas 2 días, y el chaleco de rescate ya no servía de nada. Nadie pedía ayuda. Todos corrían por cuenta propia. «Porras, tenemos que regresar», dijo uno de sus compañeros. «Aún no», respondió, mirando el horizonte. «Hay gente en Soledad. Si el puente sigue abierto, podemos sacarlos». Su voz sonaba firme, pero dentro de él solo había incertidumbre. Sabía que el virus no era una fiebre nerviosa. Había visto a personas caer, perder la conciencia y levantarse minutos después, confundidas, sin reconocerse entre sí. El ejército no daba explicaciones, solo órdenes. Contener, aislar, neutralizar. En algún punto entre Boston y Soledad, las rutas se mezclaban. Valeria avanzaba por las avenidas silenciosas, con los oídos llenos de viento y los ojos fijos en el horizonte. Santiago, desde el lado contrario, buscaba sobrevivientes cerca del puente. Ambos caminaban hacia el mismo punto, sin saberlo. El cielo comenzó a oscurecerse antes de tiempo. Una nube gris se extendía sobre la ciudad, arrastrando ceniza. En los techos, algunas luces parpadeaban. Luego se apagaban del todo. Valeria. «Mamá, aguanta, por favor», susurré mientras marcaba su número otra vez. Nadie contestó. Solo un pitido continuo que ya parecía parte del ambiente.
De repente escuché pasos detrás de mí, rápidos, desiguales. Me giré, conteniendo el llanto. Una figura se movía al final de la calle, tambaleante, bajo una farola que parpadeaba. No vi su rostro, solo el movimiento errático de sus brazos. Comencé a retroceder, y mi mano tocó algo frío, el borde metálico de una puerta. La empujé sin pensar, y entré en un pequeño local. Dentro, el silencio era distinto, más denso. Los estantes estaban vacíos, y el suelo cubierto de huellas drecas. Al fondo, una radio encendida soltó una frase entre la estática. No miren a los ojos, no los miren directamente. El mensaje se repitió 3 veces, luego silencio. Santiago. El puente Pumarejo estaba cerrado. Vehículos abandonados formaban una barrera improvisada. El aire olía a polvo y metal. Algunos soldados vigilaban desde lejos, apuntando hacia el lado de Barranquilla. Santiago subió a uno de los camiones y miró hacia la ciudad. En la distancia, las luces de los edificios parpadeaban como luciérnagas moribundas. Algo se movía entre las sombras. Pero no disparó, solo apretó el comunicador y dijo con voz baja: «Quien sea que quede ahí, que se mantenga con vida». Esa noche, Valeria logró cruzar la 30. Los postes de luz titilaban, el suelo estaba caliente bajo sus zapatos, y entre los murmullos del viento, creyó escuchar algo que la heló por dentro. Una voz femenina repitiendo su nombre desde algún punto del canal de aguas. No era su madre, era otra cosa. Algo que ya comenzaba a imitar los sonidos humanos. Capítulo 4. El puente de la 30. La tarde se doblaba sobre Barranquilla, como una sábana de calor y humo. Desde el puente Pumarejo, el viento traía consigo un olor a caucho quemado y a algo más denso, como el aliento de una ciudad que comenzaba a morir. En la frecuencia de radio, un mensaje repetía con interferencias: Actividad civil no controlada en la calle 30. Se reportan gritos, alteración del orden público. Unidades disponibles. Responder. El sargento Santiago Porras ajustó el transmisor en su chaleco. Llevaba 3 horas de guardia, con el uniforme manchado de polvo y sudor, y la voz seca de tanto dar órdenes que nadie obedecía. «Nos movemos», dijo a su escuadrón. 5 hombres más lo siguieron, bajando por la vía que conducía hacia el corredor industrial. El sol se reflejaba en las placas metálicas de los camiones abandonados, dándole a todo un brillo anaranjado, enfermo. Santiago era de complexión fuerte, hombros anchos y manos curtidas por el trabajo físico. La piel, tostada por años de sol, tenía el tono cálido del Caribe. El cabello, corto y oscuro, se pegaba a su frente por el sudor. Sus ojos, grises, profundos y de mirada constante, parecían capaces de ver más allá del caos. Aún así, el cansancio marcaba su rostro con una sombra que no era de la tarde, sino del miedo que aprendió a no mostrar. A medida que descendían hacia el panorama, el viento se volvía más caliente. Los ruidos de la ciudad llegaban distorsionados, como si las calles mismas respiraran. Los altavoces de emergencia zumbaban con un mensaje cortado. Eviten aglomeraciones. Virus. Aire. La transmisión se disolvía en estática. El calor era insoportable. Cada paso me hacía sentir que caminaba sobre brasas. Había dejado atrás la zona del barrio Boston hacía casi 1 hora y ahora la 30 se extendía frente a mí, cubierta de vehículos vacíos y letreros torcidos. Los edificios del panorama se veían deformados por la bruma del calor, y el puente que conducía al INEM se alzaba como un umbral. Soledad estaba del otro lado, tan cerca y tan lejos. La mochila me cortaba el hombro, pero no me detenía. Escuchaba el murmullo del viento mezclado con algo más. Radios, voces apagadas, pasos lejanos. Cuando levanté la vista, vi luces moviéndose a lo lejos. Linternas. Uniformes. Mi corazón dio un salto. Movimiento en el puente, sector Panalama, anunció un soldado a su lado. Santiago levantó la linterna,
Una figura delgada avanzaba entre los autos abandonados, con el cabello suelto ondeando por el viento. «Mantengan posición», ordenó. Caminaron despacio, con las armas listas, aunque él ya intuía que no se trataba de una amenaza. Había algo en la forma en que esa figura caminaba, una mezcla de cansancio y determinación. Cuando estuvo a unos metros, la luz reveló un rostro joven, pálido, con los labios resecos y los ojos grandes, cargados de un miedo contenido. El cabello castaño le caía desordenado sobre la frente. Llevaba jeans y una camiseta azul descolorida, empapada de sudor. Santiago bajó la linterna. «¡Alto! ¿Está herida?», preguntó. No, respondió ella con voz temblorosa. Solo necesito cruzar. Mi mamá está del otro lado. El silencio entre ambos duró unos segundos que parecieron horas. Detrás de Santiago, los demás soldados observaban con inquietud. La tensión en el aire era casi visible, vibrando con el calor. Al fondo una sirena sonó débilmente y luego se apagó. Santiago estudió el rostro de la joven. Había algo en su mirada que lo desarmó. No era desesperación, sino una calma extraña, la que tienen las personas que ya han visto demasiado. «No puede pasar sola», dijo al fin. «Está todo bloqueado en dirección a Soledad». «Entonces acompáñeme», replicó ella. Él la miró con incredulidad. «No puedo moverme sin orden». «¿Y ya todavía cree que alguien está dando órdenes?», le respondió con una leve sonrisa amarga. Santiago guardó silencio. El viento traía un olor metálico, el mismo que llevaba horas sintiendo, pero ahora más intenso, casi tangible. Los demás soldados se miraron entre sí. Uno de ellos murmuró algo sobre el olor al río. Entonces ocurrió. Un temblor leve recorrió el suelo bajo sus pies. El puente vibró como si algo enorme se desplazara por las entrañas de la tierra. Los autos abandonados se movieron unos centímetros, y un sonido bajo, profundo, subió desde el canal cercano. ¿Qué fue eso?, pregunté. Santiago levantó la linterna hacia el agua, pero el reflejo era opaco. Solo se veía la superficie ondulante y el brillo rojizo del atardecer. «Nos movemos», dijo alzando la voz a sus hombres. «Bajamos por el puente del INEM. Hay que reagruparnos antes de que oscurezca». Giró hacia mí. «Si va a cruzar, venga conmigo». No tuve que pensarlo. Asentí. Descendieron juntos por la pendiente del puente. El sol se sumergía entre nubes pesadas. Los gritos lejanos del centro se mezclaban con el zumbido de los cables eléctricos y el murmullo del viento. Barranquilla empezaba a hundirse en su propia sombra. Santiago caminaba adelante, con paso firme, sujetando su linterna. Valeria lo seguía, mirando de reojo los reflejos del agua que corría bajo las barandillas. El aire era más frío ahí, cargado con ese mismo olor a hierro y humedad. Entre los dos no había palabras, solo la certeza muda de que, aunque no lo sabían todavía, sus destinos acababan de unirse. Capítulo 5. El silencio del centro comercial. El sol comenzaba a hundirse tras los edificios cuando Valeria y Santiago cruzaron el puente del panorama. El aire tenía un peso distinto, más caliente, más espeso. El sonido de la ciudad se había vuelto irregular. Sirenas lejanas, motores apagándose, altavoces con voces rotas. A su derecha se levantaba el Hospital Universitario del Norte. En la entrada había ambulancias abandonadas con las luces aún parpadeando. Varias camillas estaban volcadas y cubiertas con sábanas blancas manchadas por la tierra del viento. Valeria los observó mientras avanzaban. Nadie parecía escucharla cuando preguntó si había sobrevivientes adentro. Solo el ruido del viento contestó, arrastrando un trozo de papel con el símbolo de la Cruz Roja, girando sobre el pavimento como si buscara escapar también. Valeria. El olor del hospital era insoportable, una mezcla de desinfectante, gasolina y polvo caliente. Quise mirar hacia otro lado, pero mis ojos se quedaron fijos en los cuerpos cubiertos a la entrada. Había demasiados, algunos con las manos asomando por debajo de las telas, quietas, inmóviles.
Santiago me tocó el hombro. No te detengas, aquí ya no hay nada que podamos hacer. Asentí, sin responder. Solo caminé. Pasaron junto a las rejas del Parque Mubdi, donde los columpios se mecían con el viento. El sonido era débil, pero bastaba para llenar el silencio. A lo lejos, un globo roto flotaba atrapado entre los árboles. El cielo se había teñido de un naranja opaco y la brisa comenzaba a soplar con fuerza. «Estamos cerca», dijo Santiago. «El centro comercial debería estar a menos de 1 kilómetro». El tono de su voz era práctico, firme, pero sus ojos se movían de un lado a otro con precaución. Sabía que el silencio era engañoso. A medida que nos acercábamos al Gran Plaza del Sol, el ruido cambió. Ya no era solo viento o ecos lejanos, era algo más, un sonido irregular, como un roce de muchas pisadas desordenadas, golpeando el suelo sin ritmo. Santiago también lo escuchó. «Apaga la linterna», susurró. Nos detuvimos. El aire parecía vibrar. Y entonces lo vimos. Sombras moviéndose entre los vehículos abandonados, avanzando lento, torpes pero decididas. No podía distinguirlos, solo siluetas, muchas que venían desde la dirección del hospital. «¡Corre!», dijo él. Corrieron por la avenida hacia el centro comercial. Las puertas del Gran Plaza del Sol estaban parcialmente cerradas, aseguradas con cadenas. Dentro las luces de emergencia titilaban en rojo. Golpearon el vidrio. Nada. El ruido detrás de ellos se acercaba. «¿Hay alguien ahí?», gritó Santiago. Una figura se asomó desde el interior. Un joven flaco, de cabello rizado. Su rostro mostraba miedo, pero también decisión. «¡No podemos abrir!», gritó desde adentro. «Por favor», respondió Valeria. «¡Nos siguen!». El joven miró hacia atrás, dudando. Dentro otra voz gritó: «¡No abras esa puerta, Julián! ¡No sabes quiénes son!». Podía ver sus ojos a través del vidrio. El chico quería ayudarnos, pero alguien lo detenía. Golpeé de nuevo, más fuerte. «¡Por favor! ¡Solo queremos entrar!». Los sonidos detrás de nosotros eran cada vez más cercanos. Pasos, roces, un rumor que se extendía como una ola invisible. Santiago levantó su linterna y la apuntó al joven. «No somos una amenaza. Déjanos pasar». En el interior, Julián miró a su alrededor. Detrás de él, Camilo Rentería y Natalia Suárez discutían en voz baja, sin perderlos de vista desde la oscuridad. Más al fondo, Luz Dari Morales, la enfermera, observaba en silencio, con el ceño fruncido. Finalmente Julián tomó una decisión. Corrió hacia la puerta y comenzó a quitar la cadena. «¡Rápido!», gritó. Valeria y Santiago empujaron desde afuera. El metal crujió y la rendija se abrió lo suficiente para que ambos se deslizaran al interior. Julián volvió a cerrar, justo a tiempo. El eco de los golpes contra el vidrio llenó el aire durante unos segundos. Luego, silencio. Valeria. El sonido de mi respiración era lo único que podía oír. El interior estaba casi oscuro, iluminado solo por las luces de emergencia rojas que parpadeaban. El suelo estaba cubierto de papeles, botellas vacías y bolsas. Santiago se apoyó contra una pared, intentando recuperar el aliento. El chico que nos había ayudado, Julián, nos miraba con los ojos muy abiertos. «No sé si hice bien», dijo en voz baja. «No querían abrir». «Lo hiciste bien», le respondí, apenas susurrando. El eco de los últimos golpes contra el vidrio se desvaneció poco a poco. Afuera, el viento volvió a rugir. Adentro, el grupo observaba a los recién llegados con desconfianza. Camilo cruzó los brazos. Natalia lo imitó. Luz Dari se voltuvo a un lado, en silencio. Por primera vez en horas, Valeria y Santiago estaban a salvo. O al menos, eso creían. Capítulo 6. Ecos entre los pasillos.
El silencio dentro del Gran Plaza del Sol era distinto al del exterior. Allá afuera, el ruido era amenaza. Adentro, era desconfianza. Las luces de emergencia seguían parpadeando en rojo, bañando los muros con destellos intermitentes, como un pulso débil que aún se negaba a morir. El grupo de sobrevivientes observaba a Valeria y a Santiago como si hubieran traído la oscuridad consigo. Camilo, de pie con los brazos cruzados, fue el primero en hablar. ¿Y ustedes exactamente quiénes son? Santiago respiró hondo antes de responder. Veníamos desde el puente. Nos vimos rodeados y buscamos refugio. No traemos problemas. Camilo lo observó con una sonrisa irónica. ¿Puente? ¡Qué casualidad! Los que vienen del puente traen problemas. Natalia, a su lado, se limitó a decir en voz baja: no sabemos si están infectados. Luzdari, la enfermera, los miraba en silencio, con una mezcla de compasión y cansancio. Nadie entra aquí si está enfermo, dijo finalmente, pero tampoco vamos a echar a nadie sin saberlo. Valeria sintió todas las miradas sobre mí. Aún tenía el cabello desordenado, el polvo pegado en la piel y la garganta ardiendo por el humo. Intenté mantener la voz firme. Estoy bien, no tengo síntomas, ni él tampoco. Camilo me miró por primera vez directamente. Su mirada se detuvo más de lo necesario. No era curiosidad, era algo más, algo incómodo. «Valeria, ¿cierto?», preguntó con un tono lento, casi burlón. Asentí. «Eso dijiste allá afuera». «Sí, Valeria». Él sonrió, una sonrisa sin alegría. «Ya veo». No dijo nada más, pero no necesitaba hacerlo. La tensión se sintió como un golpe seco entre los que escuchaban. Natalia bajó la mirada, conteniendo una expresión que no alcanzó a esconder del todo. Santiago dio un paso adelante. ¿Hay algún problema con eso?, preguntó, sin alzar la voz, pero con un tono que no dejaba espacio para respuesta. Camilo no contestó, solo encogió los hombros. «No, ninguno, mientras no cause problemas». El aire se volvió más pesado. Luzdari decidió intervenir. «Todos estamos cansados. Tenemos un espacio arriba, en el segundo piso junto al cine. Ahí podrán descansar». Valeria lo agradeció con un gesto. Santiago la siguió en silencio. Subieron por las escaleras mecánicas detenidas que crujían con cada paso. Podía sentir el corazón golpeando en el pecho. No era solo miedo. Era la sensación de estar otra vez bajo la mirada de quienes no te quieren ver. No era nuevo, pero dolía igual. Santiago caminaba detrás de mí en silencio hasta que habló. «No les hagas caso, están asustados. Todos lo estamos». «Lo sé», respondí, «pero el miedo no siempre justifica lo que hacen las personas». Él asintió, y por primera vez su mirada perdió la dureza militar. Era la de alguien que había visto demasiado y aún quería creer en algo. El segundo piso del centro comercial era un pasillo de sombras. El letrero del Cinemark parpadeaba con su luz roja apagándose y encendiéndose a intervalos. Unos colchones improvisados estaban extendidos frente a una tienda cerrada. Santiago dejó su mochila a un lado y se sentó. Luzdari apareció con una linterna. «Pueden quedarse aquí», dijo. «Pero mañana tendremos que decidir qué hacer. La comida escasea». Cuando se fue, el silencio volvió a llenar el aire. Solo se escuchaban las luces eléctricas zumbando débilmente y muy lejos, un sonido leve, como algo arrastrándose. Miré a Santiago. «¿Lo oyes?». Él levantó la cabeza. El ruido se repitió, más cerca esta vez. Un golpe metálico. Un eco que venía del fondo del pasillo. «Puede ser el viento», dijo él sin mucha convicción. Pero sabíamos que el viento no hacía ese sonido, ni respiraba tan cerca. La luz de emergencia parpadeó una última vez antes de apagarse por completo.
y el centro comercial quedó sumido en la oscuridad. Capítulo 7. Sombras en el cine. El apagón cayó como un golpe seco. Durante un segundo, el silencio fue tan profundo que todos escucharon su propio pulso. Luego, el zumbido lejano del viento colándose por las grietas del centro comercial. El grupo permanecía refugiado en una tienda del segundo piso, justo frente al Cinemark. Las linternas eran la única fuente de luz, creando sombras que se estiraban en las paredes y se movían con cada respiración. «Debe ser la planta», dijo Luzdari, tratando de mantener la calma. «Es vieja, ya no aguanta». Camilo bufó. «¿O alguien la apagó?» Nadie respondió, hasta que el ruido llegó. No venía de abajo, era más cerca, muy cerca. Pasos lentos, arrastrados, justo al final del pasillo, donde comenzaban las escaleras del cine. Julián giró la linterna, el haz se perdió en la oscuridad. Nada se movía, pero el sonido persistía. El aire era espeso, como si se pudiera cortar. Sentía el corazón retumbar en los oídos. Miré a Santiago. Él ya tenía la mano sobre su arma, aunque sabía que eso no servía de mucho. Podría ser el viento, dije, más para mí que para los demás. Camilo soltó una risa breve. Claro, el viento con botas. La tensión aumentó. Luzdari encendió una segunda linterna y apuntó hacia el pasillo. La luz iluminó la puerta metálica del cine. Estaba entreabierta. Yo misma la cerré anoche, murmuró la enfermera. El silencio posterior fue casi insoportable. Santiago respiró hondo. «Podemos revisar, en grupo, o quedarnos quietos y esperar a morir aquí», replicó Camilo. «No pienso seguir órdenes tuyas, soldado». El tono de su voz ya me resultaba insoportable, pero lo que más me molestaba era cómo miraba a Valeria, con desconfianza, con desprecio. «¿Tienes algún problema con nosotros?», pregunté. Camilo se encogió los hombros. «Conmigo no. Pero no sé si todos aquí fueron sinceros desde el principio». Valeria bajó la mirada. Ese silencio me lo dijo todo. El grupo comenzó a moverse hacia la puerta del cine. Las linternas temblaban sobre los rostros tensos. Natalia caminaba pegada a Camilo murmurando algo apenas audible. Luzdari iba detrás, rezando sin mover los labios. Valeria cerraba la marcha. Podía sentir las miradas sobre ella, aunque nadie hablara. De pronto Camilo se detuvo. Antes de seguir, creo que deberíamos hablar claro. Todos se volvieron hacia él. Supe lo que iba a decir antes de que lo dijera. Esa pausa, ese tono en su voz. Lo había escuchado antes. «No es justo», continuó Camilo. «Algunos aquí escondieron quiénes son». Natalia lo miró insegura. «Camilo, no empieces». «No, que lo sepan. Este grupo merece saber con quién comparte espacio». El silencio fue un cuchillo. Julián bajó la linterna confundido. Luzdari apretó los labios. Camilo señaló con la cabeza hacia mí. «Ella no es quien dice ser». Por un instante no entendí. Luego, el eco de esas palabras encajó con los gestos, las miradas, los silencios, y algo se rompió dentro de mí. «¿Eso es todo?», dije. «¿Eso era lo que ocultaba?». Camilo se mantuvo firme. «Es sobre confianza. No me gustan las mentiras». «No hay ninguna», respondí. «Ella es Valeria. Punto». La linterna de Julián iluminó los rostros tensos. Camilo retrocedió un paso, pero su mirada seguía cargada de veneno. Luzdari intervino, firme. «Ya basta. Aquí nadie va a juzgar a nadie». No dije nada. Mi garganta estaba seca, pero no de miedo. Era cansancio. Cansancio de explicarme, de justificar mi existencia. Santiago se quedó a mi lado, sin moverse. No necesitó decir nada más. Su presencia bastó. El grupo volvió a girarse hacia la puerta del cine. El ruido había cesado, pero ahora se oía otra cosa, un murmullo, leve, como la respiración de que ninguno de ellos emitía. Julián levantó la linterna. El haz tembló sobre la puerta entreabierta. «¿La cierro?», preguntó. Santiago negó con la cabeza. «No. Si hay algo ahí dentro, mejor saberlo ahora». Camilo chasqueó la lengua. «O morir sabiendo». «Da igual». Luzdari lo fulminó con la mirada. «Quédate atrás entonces». Santiago avanzó el primero. La puerta crujió al empujarla y el aire frío del cine salió como un suspiro. Dentro, solo obscuridad. Filas de asientos vacíos.
y el sonido distante de algo que se movía entre ellos. El haz tembló cuando entramos. El suelo estaba cubierto de palomitas viejas, polvo y papeles, pero lo que me hizo detener fue el olor, a humedad, a encierro, a algo más que no era humano. Vi algo moverse entre las filas del fondo, una sombra o tal vez mi imaginación. «Santiago», susurré. «No estamos solos». El viento volvió a soplar a través de las rendijas, apagando una de las linternas. Por un instante, todo quedó a oscuras. Cuando la luz volvió, la sombra ya no estaba donde antes, y desde el fondo del cine, una voz suave, casi un susurro, pronunció una palabra que ninguno logró entender. Capítulo 8. La voz del fondo. Nadie respiró. El susurro había sonado tan cerca que por un segundo todos creyeron que provenía de alguno del grupo. Pero no. Era una voz distinta, hueca, como si hablara desde dentro de una pared. El cine seguía a oscuras. Solo una linterna funcionaba, la de Julián, que temblaba entre sus manos. El haz de luz barría las filas de asientos vacíos, revelando polvo suspendido y carteles rotos de películas que nunca se proyectaron. «¿Quién está ahí?», preguntó Luzdari, su voz quebrada. Nadie respondió. Solo un eco, muy débil, repitiendo algo parecido a su frase pero distorsionado. Mi cuerpo temblaba, aunque intentaba mantenerme firme. El aire era tan denso que costaba respirar. Cada paso que dábamos crujía sobre el suelo cubierto de papeles. El olor era insoportable. Humedad, plástico, algo podrido. La linterna de Julián se detuvo sobre una mochila tirada frente a la pantalla. Me acerqué. Dentro había ropa, una libreta húmeda y un frasco vacío. «Alguien vivía aquí», murmuré. Santiago se inclinó para revisar. «Hace poco. Esto no lleva mucho tiempo». Camilo soltó un bufido. «Genial. Tal vez todavía esté aquí». El eco de sus palabras rebotó en la sala y se desvaneció entre las butacas. Entonces, el susurro volvió. Más claro. Más cerca. Una sola palabra, arrastrada. «Aquí». Julián dejó caer la linterna. La luz rodó por el suelo y giró, iluminando fugazmente el pasillo central del cine. No había nadie, pero el sonido de algo moviéndose entre los asientos era inconfundible. Sentí el impulso de correr, pero me contuve. «Atrás», ordené. «Nadie se separa». Valeria asintió. Camilo, en cambio, rió con nerviosismo. «¿Y si fue ella?», dijo mirando a Valeria. «Desde que llegan, pasan cosas raras». Luzdari lo fulminó con la mirada. «Cállate, Camilo». Pero él siguió. «Dime que no es coincidencia», exclamó alzando la voz. «Y trajeron algo con ustedes». «Basta», intervino Santiago. «No vuelvas a hablarle así». El tono fue tan firme que incluso la oscuridad pareció retroceder un paso. Camilo guardó silencio, pero su expresión seguía envenenada. El grupo retrocedió lentamente hacia la salida del cine. El ruido detrás de ellos se detuvo. Solo el parpadeo de la linterna caía sobre los asientos vacíos. Natalia comenzó a rezar en voz baja. Luzdari tomó aire, intentando mantener la calma. Valeria se giró una última vez hacia la pantalla. El haz de luz iluminó fugazmente algo en la parte superior. Una marca en la pared, escrita con tiza o pintura. «No salen de noche». Las letras parecían recientes. Tragué saliva. «Santiago», susurré. «¿Alguien escribió eso?» Él alzó la linterna hacia el mensaje. «¿Quién?». No tuve tiempo de responder. Un golpe seco resonó detrás de nosotros. La puerta, la única salida, se había cerrado. El sonido del metal retumbó como un disparo en la oscuridad.
Julián corrió hacia la entrada, tirando de la manija. Nada, sellada. El eco de los pasos volvió a escucharse, pero esta vez dentro de la sala, entre los asientos, a nuestro alrededor. Luz Dari apretó los labios. «No estamos solos», dijo, con voz firme pero temblorosa. Y entonces la voz volvió a hablar. Más nítida, más cerca. «No, debieron venir». Sentí algo moverse a mi lado, el roce leve de un aire que no venía de nadie. Santiago se colocó frente a mí, apuntando la linterna hacia el fondo. El haz de luz se apagó y todo volvió a quedar en silencio. Capítulo 9. El eco de lo que fuimos. El silencio dentro del cine duró apenas unos segundos. Luego, el eco de los pasos volvió, pero esta vez no provenía de un solo lugar. Parecía moverse por las paredes, por el techo, por los ductos de ventilación. El grupo se había replegado junto a la pantalla, alumbrándose con linternas temblorosas. El mensaje "no salen de noche" seguía allí, brillando débilmente bajo la luz. Pero ahora Valeria podía distinguir otros trazos alrededor, más pequeños, como si alguien lo hubiera escrito una y otra vez. «Está en todas partes», susurró Julián. Alguien lo repitió cientos de veces. «Tenemos que salir de aquí», dijo Luz Dari con dificultad. «¿Salir a dónde? Está oscuro afuera, no sabemos qué hay», respondió Camilo. «Peor es quedarse aquí», contestó Santiago. La linterna de Julián parpadeó y por un segundo todos vieron algo moverse en la pared del fondo. Una sombra, alta, irregular, como si el muro hubiera respirado. Mi pecho ardía, no por el miedo, sino por la ansiedad que comenzaba a apretar como una garra. Necesitaba aire, espacio, un punto fijo donde no existieran miradas ni murmullos. Santiago lo notó. «Vamos», me dijo en voz baja. «Busquemos otra salida, por los pasillos laterales». Asentí mientras el resto del grupo se quedaba murmurando. Nos adentramos en el corredor estrecho que conducía a las salas pequeñas del cine. El pasillo estaba cubierto de polvo y afiches rasgados. El aire olía a humedad, metal oxidado y algo más, algo parecido a carne vieja. Las luces de emergencia brillaban intermitentes, pintando el suelo con reflejos rojos. Santiago caminaba delante, revisando cada puerta con la linterna. Yo lo seguía en silencio. «¿Estás bien?», me preguntó él sin mirarme. Respiré hondo antes de responder. Depende de lo que signifique bien. Sentí que era el momento, no por necesidad, sino por cansancio. Por fin podía decirlo sin miedo a que mi voz temblara. No siempre fui así, al menos no por fuera. Desde niña, o niño según decían, supe que algo no encajaba. Pasé años intentando ser quien los demás esperaban, hasta que un día entendí que no podía seguir respirando en un cuerpo que no sentía mío. Fue un proceso largo, doloroso, carísimo y solitario. Me miraban como si fuera un error. Algunos me odiaban sin conocerme, otros simplemente desaparecieron, pero no me rendí. Estudié biología, me especialicé en medicina investigativa. Siempre creí que un virus o una célula alterada podían explicarlo todo, pero esto, miré alrededor, no tiene explicación. Santiago giró lentamente hacia mí. Su rostro apenas iluminado mostraba asombro y respeto. «Valeria, todo lo que contaste no cambia nada, solo demuestra que eres más fuerte que cualquiera de nosotros aquí». Esbocé una sonrisa cansada. No todos lo verían así. Entonces los demás están ciegos. Regresamos al grupo unos minutos después. El aire en la sala se sentía distinto. Camilo murmuraba con Natalia. Julián observaba los mensajes en la pared. Luz Dari preguntó, ¿encontraron algo? Una salida de mantenimiento, pero está sellada con escombros. Camilo cruzó los brazos. Claro, muy conveniente. Salen, hablan solos y ahora resulta que la única salida está bloqueada. Santiago lo ignoró y habló a todos. Valeria no es solo una sobreviviente, es bióloga, especialista en medicina investigativa.
Si alguien puede ayudarnos a entender qué pasa, es ella. Julián alzó la vista sorprendido. Luz Dari asintió. Camilo apretó la mandíbula. Natalia evitó mirarnos. Así que si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o se calle. Nadie habló. Solo se escuchó un golpeteo suave en el techo. Lento, repetido, como pasos. Miré hacia arriba y el mensaje "no salen de noche" estaba allí otra vez, pintado en la pared lateral, pero debajo una línea nueva escrita con algo oscuro y aún húmedo. Ya es de noche. Capítulo 10. Ya es de noche. Nadie habló durante los primeros segundos. El mensaje brillaba débilmente bajo la luz temblorosa de las linternas. Las palabras "ya es de noche" parecían recién escritas. La pintura, o lo que fuera, aún húmeda, goteando lentamente por la pared. El aire se volvió espeso, cargado con un olor agrio, metálico. Santiago dio un paso atrás, con la mirada fija en las letras. Julián respiraba agitado. Camilo murmuró algo que nadie entendió. Valeria fue la primera en acercarse. Sacó un pañuelo, lo apoyó suavemente sobre el líquido oscuro. Lo observó a contraluz. «Esto no es pintura», dijo con voz firme. «Es sangre, pero algo está mal con ella». Era más viscosa, casi negra. La textura no era normal. Tenía un brillo aceitoso, como si fuera sangre degradada, alterada. ¿Podría ser de los infectados?, preguntó Luz Dari, apenas audible. «Sí», respondí. «Pero no solo eso. Está coagulando más rápido. El virus parece estar acelerando la descomposición celular. Eso explicaría el olor y los cambios en el comportamiento». Camilo frunció el ceño. «¿Qué demonios estás diciendo?» «Que no son simples muertos vivientes», respondí. «No están muertos del todo. Sus cuerpos siguen funcionando pero sin control cortical. Solo quedan los impulsos básicos: hambre, movimiento, agresión». El silencio fue total. Incluso el eco del viento pareció detenerse. Santiago observó a Valeria con atención. Era la primera vez que la veía hablar con ese tono, seguro, científico, sin vacilaciones. La misma mujer que minutos antes había temblado en la oscuridad, ahora parecía la única capaz de explicar lo imposible. «Entonces», dijo él lentamente, «¿el virus ataca el cerebro?» «Exacto», respondió ella. «Inicia en el sistema límbico, el centro de las emociones. Después se extiende hacia la corteza prefrontal, destruyendo las áreas que regulan la conducta. Por eso atacan sin razón, y por eso se mueven incluso cuando el cuerpo está colapsando». Natalia apretó los labios. Valeria la miró directamente. «Lo es». Recordé mis días en el laboratorio. Los rumores, los correos cifrados, los informes que desaparecían de un día para otro. Un nombre que todos evitaban pronunciar: Proyecto Lázaro. Era un estudio militar. Se suponía que era una vacuna experimental capaz de reactivar tejido neurológico dañado. Pero algo salió mal. El virus se adaptó y comenzó a reanimar más de lo que debía. Luz Dari se llevó una mano a la boca. Julián la miró, con miedo real en los ojos. «¿Tú trabajabas en eso?», preguntó Santiago. Asentí despacio. «No directamente, pero tuve acceso a las muestras iniciales. Sabía que estaban probando con vectores biológicos y que alguien filtró la cepa antes de que fuera contenida». Un golpe seco resonó desde los ductos del techo. Todos se giraron al mismo tiempo. Otro golpe. Y otro. Más cerca. El eco se propagó por las rejillas de ventilación, seguido de un sonido húmedo, irregular, como respiraciones entrecortadas. Camilo dio un paso atrás, apuntando la linterna hacia arriba. «No, no puede ser». Valeria lo sabía antes de verlo. El virus no solo se propagaba por fluidos, también podía sobrevivir en el aire, en partículas microscópicas suspendidas. Era cuestión de tiempo antes de que los primeros casos encerrados se manifestaran dentro.
Mi entrenamiento me decía que debía mantener la calma, pero no había protocolo para esto, ni manual, solo miedo. Tenemos que movernos, no podemos quedarnos aquí. Camilo comenzó a reír, una risa rota. ¿Moverse a dónde? ¡Estamos rodeados! ¡Cállate!, le gritó Luzdari. ¡Vas a alertarlos! Pero ya era tarde. El ruido de los ductos aumentó. Golpes, rasguños, un sonido metálico, como uñas raspando el acero, y luego un chillido, corto, cercano. Corrí hacia el pasillo lateral. El aire olía a óxido y humedad. Santiago me alcanzó. ¿A dónde más? A buscar los generadores. Si logramos reiniciar la energía, podré acceder al sistema de ventilación desde el cuarto de mantenimiento. Podría sellarlo. Él asintió. Te acompaño. Camilo gritó desde atrás. ¡Van a matarnos a todos! Santiago se detuvo solo para responderle. Quédate si quieres, pero no digas que nadie te ofreció una oportunidad. Mientras avanzaban, las linternas parpadeaban como si algo interfiriera con su luz. El pasillo se estrechaba y los mensajes aparecían otra vez en las paredes, cada vez más torcidos, más erráticos. No salen de noche. No miran arriba. No corren. Valeria tragó saliva. Al fondo una puerta metálica. Un cartel oxidado. Sala de control y generadores. Santiago le empujó. El aire que salió de ahí estaba caliente, cargado de polvo y zumo. En el centro, una consola vieja con luces parpadeando débilmente. Me acerqué, temblando. La estructura estaba dañada, pero parte del sistema seguía activo. Mientras revisaba los cables, algo llamó mi atención. Una huella, marcada en la pantalla, con sangre seca. Una palabra escrita torpemente. Ayúdame. El sonido volvió desde el ducto del techo justo encima de ellos. Rasguños. Luego el chillido del metal doblándose. Santiago alzó su arma. Valeria retrocedió un paso con la respiración agitada. El ducto comenzó a moverse, abriéndose lentamente, y algo entró a la habitación.